Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos en nuestro desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Hoy encararemos el libro de Números capítulo 11, 12 y 13. Oremos para que Dios nos hable en esta oportunidad. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a meditar en tu palabra y que vamos a leer el libro de Números capítulo 11, 12 y 13. Ayúdanos a que tu palabra pueda correr dentro nuestro y hablarnos y tocar, Señor, las partes más íntimas de nuestro ser, sobre todo para transformarnos conforme a tu voluntad, Señor. Oh, exhórtanos con amor, aliéntanos, consuélanos en el nombre de Jesús. Señor Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Leemos el capítulo 11 del libro de Números. Dice así: Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos, y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Fíjense el poder de la influencia. Los extranjeros que estaban entre ellos comenzaron a tener nostalgia de la comida de Egipto y de alguna manera influyeron a los israelitas en el mismo pecado de la rebelión y la queja. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. «¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito». El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano y se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los llorisqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: «¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, mejor sería que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria». Fíjense esta idea de decir que él no quería suicidarse, porque algunos toman este pasaje como diciendo, bueno, al final, no, él quería que Dios le quitara la vida para realmente dejar de tener esta tremenda carga que era la dirección de tremendo pueblo, tan rebelde y obstinado. Versículo 16, Moisés selecciona 70 líderes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y hablaré allí contigo.
Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían, y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne, estábamos mejor en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600.000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescaríamos todos los peces del mar, alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y fíjense esa frase, ¿no? ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Y es lo mismo que un día y otro día Dios nos dice a nosotros. Y te dice a vos y me dice a mí hoy: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios?, dijo Jesús. ¿Cómo que si puedo?, le dijo al padre del niño. ¿Cómo que si puedo? Cuando tenía que ayudar al niño que había sido atacado por un demonio. ¿Cómo que si puedo? Bueno, en algunas oportunidades, frente a ataques de incredulidad, tenemos que recordar esto: que Dios es todopoderoso, que Él puede, y que nosotros simplemente tenemos que creer y esperar en Él con paciencia, que es la capacidad de esperar con esperanza. Ahora dice, versículo 24, así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor, y juntó los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, que habían quedado en el campamento, ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del campamento, los del pueblo del Señor, fueran profetas, y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Y fíjense esta expresión que le dice a Moisés a Josué, y que muchas veces es la expresión de los líderes subalternos de las iglesias también, que tienen celos por el pastor. El pastor quiere que los demás crezcan, sin embargo, algunos líderes de las iglesias a veces, por, no sé, diferentes causas, no están de acuerdo con eso. No digo que suceda en todas las iglesias, pero hay casos. Y ahí vemos a Moisés como líder principal diciendo: hey, ¿estás celoso por mí? No, yo quiero que todos crezcan. Ojalá que Dios pusiera su espíritu no en estos 70, sino que todo el pueblo fuera profeta. Y esto de fuera profeta significaría ser lleno del Espíritu de Dios y hablar las maravillas de Dios. Y de hecho, quizás él no lo había atisbado, pero eso se cumpliría en Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo viene y habita en la iglesia. Y allí fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban las maravillas de Dios en otras lenguas. Impresionante, impresionante. Versículo 31. El Señor envía codornices. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones,
volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hatabá, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron a Kibrot Hatabá, de Kibrot Hatabá a Hazerot, donde se quedaron por algún tiempo. Y ahora viene el capítulo 12, quejas de Miriam y Aarón. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón, Miriam es María, la hermana mayor de Moisés, junto con Aarón, que fue su hermano menor, y luego viene Moisés, 3 años menor de Aarón. Entonces dice, mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? El Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. La Reina Valera 60 dice que era el hombre más manso. Humildad y mansedumbre van de la mano como fruto espiritual. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y le dijo, vayan los 3 al tabernáculo. Y los 3 fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, «Oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición». Fíjense el estado de Miriam, ¿no? O sea, no solamente leprosa, todo su cuerpo estaba totalmente leproso. Todo su cuerpo. ¿Y a causa de qué? A causa de haber albergado una palabra de murmuración contra Moisés en su corazón, una raíz de amargura que al crecer creó rebelión en ellos dos. Y creo que ella fue la que instigó a su hermano y lo influyó para que también se rebelara contra Moisés, diciéndole que ellos también tenían autoridad y también Dios había hablado a través de ellos. Y hay veces que cuando perdemos la realidad de nuestra posición en el reino de los cielos, hay veces que cuando perdemos la realidad y el equilibrio de nuestro servicio a Dios, entramos en un gran peligro. Nuestra mente cae en el engaño de pensar que somos mejores que los demás o que ya estamos autorizados por nuestra propia experiencia a alcanzar cosas o a dejar de respetar a otros. Sin embargo, nunca tenemos que permitir que el orgullo o la vanagloria o la soberbia gane terreno en nuestro corazón y sobre todo que nos haga murmurar sobre los siervos de Dios que están y que Dios ha puesto por encima nuestro para dirigir nuestra vida con su consejo y con la palabra que Dios haya puesto en su corazón para enseñarnos y dirigirnos y sujetarnos a ellos. Como dice la palabra, que tenemos que tener en alta estima a los que trabajan y nos presiden en el Señor en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y también en Hebreos capítulo 13, donde dice que imitemos la fe de nuestros pastores y que podamos siempre tenernos en alta estima y poder cuidar de ellos como quien guía y velan
por las almas que el Señor les ha dado. Así, de esa manera quiere Dios que nosotros estemos. Y te lo dejo como un comentario para alentar tu vida y también mi vida en este propósito tan especial de reconocimiento constante de las autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros. Dice el versículo 13: Entonces Moisés clamó al Señor: «Oh Dios, te suplico que la sanes». Pero el Señor le dijo a Moisés: «Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días, y después podrá ser aceptada de nuevo». Y fíjense aquí cómo le da una lección. Podría haberla sanado instantáneamente, como en otras ocasiones, ante la intercesión de Moisés, Dios lo había hecho. Sin embargo, acá tenía que darle una lección a María o a Miriam, la hermana mayor de Moisés. Y entonces le dice: muy bien, no, estarás 7 días fuera del campamento como un acto de humillación para que reconozca su pecado y finalmente nunca lo vuelva a cometer, que aprenda de la historia para que la historia no vuelva a repetirse. Versículo 15: Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días, y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Entonces fue que salieron de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Capítulo final de la lectura de hoy, capítulo 13. El Señor le dijo a Moisés: «Envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados». Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán y todos los jefes de las tribus de Israel. Estas eran las tribus y los nombres de sus jefes. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De Simeón, Safat, hijo de Ori. De Judá, Caleb, hijo de Jefone. De Isaacar, Igal, hijo de José. De Efraín, Oseas, hijo de Num, que este es el otro nombre que tiene Josué, Oseas, hijo de Num. De Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De Manasés, hijo de José, Gadi, hijo de Susi. De Dan, Amiel, hijo de Gemali. De Aser, Setur, hijo de Micael. De Neftalí, Naddi, hijo de Babsi. De Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Num, Moisés le dio el nombre de Josué. Aquí está la aclaración. Versículo 17. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y le dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿O a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Aimat, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Y ahora viene el informe de los israelitas y esto se va a poner bueno. Versículo 25. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés.
Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. «Vamos enseguida a tomar la tierra», dijo. «De seguro podemos conquistarlas». Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. «No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros». Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. «La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos». Fíjense cómo el pueblo se ve amedrentado a través de un informe que estaba motivado hacia desorientar al pueblo y causarle temor y deseos de retirarse, de no creer a la palabra de Dios. Dios nos guarde de ser esa clase de líderes, de ser esa clase de líderes de opinión. No, siempre tenemos que motivarnos a las buenas obras y sobre todo más cuando sabemos que aquel día se acerca, como dice el libro de Hebreos, motivándonos a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino motivándonos, cuanto más sabiendo que aquel día, que es el regreso de Jesucristo, se acerca. Así que sigamos firmes y si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a este pasaje que leímos hoy para cuando hagamos el video de las respuestas a las preguntas del libro de Números. Dios te bendiga mucho, suscríbete al canal, activa la campanita y contales a otros que estamos leyendo la Biblia de tapa a tapa en un año, en mi caso a través de la versión NTV, nueva traducción viviente, pero podés seguirlo con la Reina Valera 60 o con cualquier otra versión de la Biblia que tengas a tu alcance. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.